Hola, buenas tardes. La idea, como decía recién Santiago, es hacer una caracterización de lo que fue la economía argentina durante la valorización financiera. Y quiero empezar introduciendo este tema, planteando la vigencia que tiene en la actualidad estudiar la valorización financiera, porque de hecho hay varias cuestiones de las que vamos a revisar en esta clase que están sucediendo hoy de manera distinta, como siempre ocurre en los procesos históricos, pero que hoy tiene algunos elementos, digamos, de vinculación, de asociación con con lo que sucedió en la economía argentina entre el 76 y el 2001. Y para eso quizás podríamos empezar con la frase, esta ya bastante conocida, de Hegel, de que los procesos históricos se repiten, que Marx decía que se repiten primero como tragedia, después como farsa, es decir, nos vamos a ocupar en esta clase de estudiar la tragedia de la valorización financiera, que fue efectivamente lo que ocurrió entre el 76 y el 2001. El segundo punto de la introducción que quiero traer a este curso es retomar también a Hegel a partir de la visión de que los procesos históricos y los cambios en los patrones de acumulación de capital suceden no solo por las causas internacionales, ni tampoco solamente por las causas nacionales. Es decir, las causas internacionales actúan por intermedio de las causas nacionales, y por eso tenemos que estudiar ambas, las causas internacionales y las nacionales que llevaron, digamos, a lo que vamos a llamar la interrupción del patrón de acumulación sustitutivo que había estado vigente entre 1930 y 1976. Un primer elemento de las causas internacionales tiene que ver con el predominio del capital financiero a nivel mundial. Esto es algo que ocurre a partir de los años 70 y 80 en los países centrales y ocurre como una respuesta a la caída de la tasa de ganancia que se veía experimentando la economía de los países centrales desde mediados de los años 60. Y esta respuesta, digamos, a la caída de la tasa de ganancia tiene, por así decirlo, dos elementos. Uno, que en los países centrales interviene como lógica predominante de acumulación la financiarización de la economía, lo que quiere decir que las empresas, no solo las empresas financieras, sino las empresas de fuerte impronta productiva, empiezan a tener un eje en su proceso de acumulación sustentado en la actividad y especulación financiera. Esto desvincula los beneficios de la inversión y genera en realidad una necesidad del gran capital de los países centrales de obtener una mayor rentabilidad, deslocalizando los procesos productivos a nivel mundial. Entonces, por un lado tenemos el predominio del capital financiero, por otro lado la globalización, la internacionalización de la producción como un elemento central para reducir los costos laborales a nivel mundial de las grandes empresas transnacionales, lo que le va a facilitar esa rentabilidad, esa punción de valor que se obtiene para después valorizar financieramente con burbujas en distintos momentos en sus países centrales. Otro elemento que yo quiero señalar de las causas internacionales tiene que ver con que a partir de la crisis del petróleo en 1974 empieza a haber una fuerte liquidez a nivel mundial que lleva a una reducción de las tasas de interés en los mercados internacionales de crédito. Esta situación es especialmente utilizada por el patrón de acumulación argentino, por así decirlo, para generar una importante renta financiera. Entonces, por un lado decíamos, las causas internacionales, cambia el paradigma mundial, hay una fuerte financiarización en la economía mundial con una nueva hegemonía en el capital financiero. Por otro lado, hay bajas tasas de interés a nivel mundial, lo que habilita a los países, por ejemplo, de América Latina, a ingresar fuerte en el mercado de crédito, es decir, iniciar un ciclo de endeudamiento muy significativo.
Y por otro lado, las causas nacionales que actúan, decía, digamos, sobredeterminadas sobre las internacionales, tienen que ver con el objetivo de la dictadura militar, que es un objetivo refundacional de la sociedad argentina. Es un objetivo que busca, para ser bien explícito, erosionar las bases materiales que habían posibilitado el empoderamiento de la clase trabajadora, que no es otra cosa que el proceso de industrialización que había vivido Argentina entre 1930 y 1976. Y a diferencia del modelo agroexportador que se había agotado por sus propias características, es un modelo que se interrumpe por este objetivo en los albores de su crecimiento. Estábamos en 1960, desde mediados de la década del 60 hasta mediados de la década del 70, con un crecimiento económico muy importante, con un crecimiento industrial el más elevado de lo que había tenido la historia argentina hasta ese momento. Y se había superado parcialmente los ciclos de stop and go. Esto es algo que vieron la clase anterior. En este marco, insisto, se interrumpe el patrón de acumulación y se instaura otro que va a tener el eje en la valorización financiera. ¿Qué es esta valorización financiera? Es el impulso, digamos, el papel que va a asumir el Estado de mantener elevadas tasas de interés locales, más elevadas que las tasas de interés internacionales, a partir de las cuales se puede obtener una fuerte rentabilidad en dólares en el mercado financiero. Esto va a llevar a las empresas privadas a tomar deuda del exterior con bajas tasas, traerlas al mercado local, valorizarlas por estas posibilidades que les daban las brechas de interés entre la internacional y la local. Esa rentabilidad financiera ya no obtenida en el ámbito productivo, luego era fugada al exterior, y era fugada al exterior porque precisamente no había opciones de inversión productiva. Y efectivamente algo de esto estamos viviendo hoy en día en la actualidad y por eso vale la pena concentrarse en las características específicas que tuvo la valorización financiera. En el gráfico que tenemos acá, se puede ver las dos variables, por así decir, centrales que jerarquizan el patrón de acumulación de la valorización financiera. Por un lado, la deuda externa. La deuda externa, como pueden ver, entre 1975 y 2001 tiene un crecimiento casi ininterrumpido. Forma parte precisamente del esquema de acumulación de capital de valorización financiera. En la dictadura militar se toman alrededor de 40.000 millones de dólares y algunos los comparan con la actualidad que el gobierno de Macri ya emitió 50.000 millones de dólares. Ciertamente esta comparación no es del todo honesta porque no es lo mismo el dólar de ese periodo que el de ahora, pero muestra lo acelerado que fue la toma de deuda en apenas 10 meses de gobierno, ¿sí? Comparable en términos nominales a lo que ocurrió en toda la dictadura militar. Por otro lado tenemos la década del 80, que es un periodo en el cual el endeudamiento creció a tasas menores que en la dictadura militar, y esto tiene que ver con lo que se dio en llamar la crisis de la deuda, que no fue un periodo, no fue un problema específico argentino, sino que fue un problema a nivel latinoamericano. Esta crisis de la deuda llevó ya a fines de los 80 al default, y este default tenía una discusión que me parece muy interesante traer a colación, que es una discusión que se dio en el plano imperial, por así decirlo, en los representantes políticos del capital financiero internacional, que son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Por un lado, el Fondo Monetario Internacional en la década del 80 decía que el problema latinoamericano era un problema de liquidez que se resolvía para pagar la deuda ajustando la demanda y haciendo ajustes fiscales. Y por otro lado aparecía el Banco Mundial como una segunda posición que planteaba que en realidad los problemas de deuda a nivel latinoamericano eran problemas de insolvencia y como tales, problemas estructurales que no se resolvían solo con ajustes. Es decir, no decía que no había que hacer ajustes,
sino que además de los ajustes, había que vender los activos públicos, es decir, las empresas públicas de los países latinoamericanos. Esto fue efectivamente lo que sucedió, y en realidad en Argentina sucedió de un modo muy particular porque permitió resolver fuertes contradicciones que tenía el bloque dominante de este patrón de acumulación, que son los grupos económicos locales y el capital financiero internacional. Y cómo los resolvió a partir de generar licitaciones para las empresas privatizadas que adjudicaban a consorcios cuyo paquete accionario estaba integrado no solo por los grupos económicos locales, sino también por el capital extranjero y los acreedores internacionales. Había una verdadera comunidad de negocios que potenció y generó, por así decirlo, la etapa superior de la valorización financiera en la década del 90, en un escenario además de convertibilidad y de bajos precios, de bajo nivel de inflación por la apertura comercial que facilitaban esa bicicleta financiera. La contracara del endeudamiento externo, decíamos entonces, es la fuga de capitales. Y como pueden ver, la fuga de capitales acompaña el proceso de endeudamiento externo. Son dos variables que tienen una fuerte simetría, digamos, en su evolución, y como tales uno podría decir que son las variables que jerarquizan. A diferencia de lo que ocurría en la industrialización sustitutiva, el proceso de acumulación de capital. Me interesa identificar quiénes fueron los que motorizaron este endeudamiento externo de la economía argentina en este periodo y fundamentalmente centrarme en la década del 90 porque es allí donde hay datos más precisos. Y lo que tenemos acá son tres columnas que muestran el peso. Por un lado, la barra verde, que muestra el peso que tiene la deuda privada sobre la deuda pública y que lo que muestra en definitiva es que la deuda privada motoriza el proceso de endeudamiento externo de la economía argentina, ¿sí? Es la más dinámica y por eso aumenta su incidencia, su presencia en la deuda total. Y por otro lado, tenemos la incidencia que tiene la cúpula empresarial, las 200 empresas más grandes de Argentina, en esa deuda privada que motoriza el ciclo de endeudamiento externo en este periodo. Como pueden ver, si bien la deuda privada motoriza el endeudamiento externo de la economía argentina en este periodo, es la cúpula empresaria la que define ese proceso, porque entre un 85 y un 95% de esa deuda es contraída por apenas 200 empresas, las más grandes de Argentina. En segundo lugar, decía que las privatizaciones habían adquirido una importancia muy relevante en esta toma de deuda y las empresas privatizadas forman parte de esta cúpula empresaria. Como pueden ver, son mucho menos empresas, pero muy dinámicas en la etapa del endeudamiento. Y fíjense que la línea negra, que es la que muestra el peso que tienen las empresas privatizadas en la deuda externa privada, va incrementándose hasta explicar alrededor de la mitad de la deuda externa privada contraída en ese periodo. ¿Cuál fue el papel del Estado en este ciclo? Queda claro que en realidad son los grandes grupos económicos de la economía argentina los que principalmente acceden a esa deuda del exterior e inician ese ciclo de valorización financiera, pero el papel del Estado es sumamente funcional a este ciclo de valorización financiera porque no solo mantiene altas tasas de interés locales, sino porque también accede al crédito internacional para garantizar las divisas que se requieren para la fuga de capitales al exterior. Esto alcanza un nivel superior en aquellos momentos en los cuales se reestatizó la deuda privada, que es uno de los grandes escándalos de la historia argentina.
y por los cuales en muchas ocasiones se habla de la deuda contraída en este periodo como una deuda ilegítima, lo cual es muy cierto. El colapso de este patrón de acumulación lo vamos a ir viendo con otros indicadores, pero me interesa traer a colación uno en particular, en el año 2001, que es el de la fuga de capitales y la deuda, pero en ese año en particular, es decir, el año del colapso de la economía argentina. Y en particular, quiero traer este gráfico porque esto surge de un estudio que hizo el área de economía de Flaxo en conjunto con la Cámara de Diputados en ese momento, que fue un estudio que determinó qué empresas privadas se endeudaron en la década del 90 y qué empresas fugaron capitales en el año 2001, para comprobar esa asociación, si es que existía, del endeudamiento externo y la fuga de capitales como eje de la valorización financiera. A partir de ese estudio se comprueba que hay 368 empresas privadas que se endeudaron por un monto de 21.000 millones de dólares y que hay alrededor de 1.500 empresas que fugaron capitales por 26.000 millones de dólares. Cuando agarramos el núcleo de esas empresas que integran la cúpula empresarial, ¿sí?, que integran el grupo selecto del poder económico en Argentina, obtenemos que hay 153 empresas de esa cúpula empresaria que se endeudaron y fugaron capitales al mismo tiempo, ¿sí? Esa deuda que tomaron esas 153 empresas equivale a 16.000 millones de dólares, es decir, el 75% de la deuda externa privada tomada en este periodo. Y fugaron al exterior 13.000 millones de dólares, que es el 50% de la fuga de capitales totales de ese año. Y esto me parece interesante traerlo a colación para desterrar esa idea en el sentido común de que en realidad la fuga de capitales y las corridas cambiarias son de la mediana burguesía, de las clases medias ahorristas, que salen corriendo al dólar cuando ve que todo estalla con comportamientos racionales en términos económicos, sino que tiene que ver con comportamientos económicos racionales, pero que están fuertemente condicionados y no determinados por el accionar del poder económico en Argentina. Por supuesto que un patrón de acumulación sostenido en la valorización financiera, incluso de las empresas con fuerte impronta productiva, que también hacían la bicicleta financiera, desviaron a los inversores de la inversión productiva hacia la inversión financiera. Y esto generó un quiebre muy fuerte en el crecimiento que venía teniendo la industria respecto al Producto Bruto Interno en la economía argentina, que había sido lo característico del modelo sustitutivo anterior a la valorización financiera. Este proceso de industrialización tiene un quiebre que se puede ver en el gráfico que está acá. Un quiebre, a mí siempre me eriza la piel cuando veo un poco este gráfico, pero en el cual se ve que el peso, la incidencia que tiene la industria en la economía, en el Producto Bruto Interno, que había alcanzado el 30% en 1975, se reduce sistemáticamente durante el patrón de acumulación de la valorización financiera, sistemáticamente, hasta alcanzar el 18,5% del producto en 2001. Se trata de un retroceso ni más ni menos que de prácticamente 70 años de la historia argentina, porque este era el nivel que tenía la industria en el Producto Bruto Interno en 1930. La condición de posibilidad de la valorización financiera tiene que ver con el origen de esos recursos, con esas posibilidades que tenían de sostener esa valorización financiera, tanto por la vía de la deuda como por una necesidad fisiológica de este patrón de acumulación de alterar y cambiar drásticamente la redistribución del ingreso en Argentina contra los asalariados. Es de ahí de donde se obtiene el
valor necesario para poder sostener la valorización financiera. Ustedes deben recordar que en el peronismo se hablaba bastante... Sí. Lo que estoy diciendo es que la renta financiera no obtiene valor por sí mismo. ¿Por qué? Porque el valor se obtiene del ámbito productivo. Esto es el ABC de la economía es que lo que genera valor es el trabajo, ¿sí? Y lo que genera valor es la producción de mercancías. Ahora bien, el resto de los sectores, que son, entre comillas, por así decirlo, improductivos, el área de servicios, financieros, etcétera, lo que hacen es en realidad absorber valor que se crea en el ámbito productivo. Para generar un patrón de acumulación de tan larga data, de algún lugar tiene que salir ese valor. No nace de simplemente recomprar acciones y títulos y emitir obligaciones negociables y generar especulación financiera con distintos activos financieros, sino que la ganancia que se obtiene en ese ámbito financiero surge de una punción en el valor productivo que se obtiene, en este caso, lo digo de este modo, se obtiene a partir de obtener parte del valor que se apropiaban los trabajadores. Es decir, los trabajadores tienen una menor parte de la torta y esa menor parte de la torta es lo que permite acumular dinero, ingresos, valor para poder de ese modo sostener y multiplicar la valorización financiera. Entonces, el cambio en la distribución del ingreso es fundamental para la vigencia de este patrón de acumulación de capital. Y este es otro gráfico que eriza la piel, digamos, que es el de la distribución del ingreso comparado del modelo sustitutivo anterior con el de la valorización financiera. Como pueden ver en los años 50, así el famoso 50-50 del peronismo está expresado en que los trabajadores se apropiaban de alrededor del 50% del Producto Bruto Interno. Esto se mantuvo, sí, por supuesto con fluctuaciones, pero se mantiene a lo largo del periodo. Y fíjense que la dictadura militar genera un cambio drástico desde este punto de vista, porque en apenas un año hacen retroceder alrededor de 12 puntos la participación de los asalariados en el ingreso. Y fíjense que esta caída en la distribución del ingreso es lo que se va a mantener a lo largo de todo el periodo de la valorización financiera. ¿Cuáles son los elementos que generan esa caída en la distribución del ingreso? Esa modificación distributiva, que por supuesto en un gráfico se ve de forma muy fría, pero que tiene aparejado un incremento muy grande de la pobreza en Argentina, una heterogeneidad estructural en el interior de la clase trabajadora que hoy todavía nos acompaña y genera fuertes dificultades para la unidad del movimiento obrero, por ejemplo. Entonces, para ver cuáles son los elementos, las variables que explican ese cambio tan fuerte en términos distributivos, acá tenemos tres variables centrales. Por un lado, el salario medio de la economía argentina. Por otro lado, el nivel de desocupación que se calcula sobre la población económicamente activa. Y por otro lado, el nacimiento de la subocupación en la economía argentina, cosa que no era algo habitual en el modelo sustitutivo en los años 60 y 70. Fíjense que el salario medio, que era bastante elevado en la década del 60-70, registra una caída muy significativa en el marco de la dictadura, una caída muy significativa que se va a sostener, más allá de las variaciones, en todo el patrón de acumulación de la valorización financiera, a tal punto que el salario en 2001 es un salario que es
las 2/3 partes en términos reales del salario promedio de la economía argentina en 1976, y es algo así como el 40% del salario medio que obtenía el trabajador en Argentina en el modelo sustitutivo. Hay un cambio radical en términos del salario, del poder adquisitivo del salario en Argentina, que no solo tiene un elemento importante en términos de las propias condiciones de vida de los trabajadores, sino que también la tiene en términos del patrón de acumulación de capital. Porque ustedes recordarán de la clase anterior que el salario en el modelo sustitutivo cumplía un papel fundamental como impulsor de la demanda interna, que era un aspecto central para poder sostener y realizar el producto de las industrias, que por supuesto no alcanzaban el nivel de productividad y de competitividad del escenario internacional. En ese marco el salario generaba, digamos, un elemento central incluso para poder generar ese hecho maldito de la economía argentina que fue la alianza policlasista expresada en el peronismo, porque había un sector de la burguesía industrial incipiente en Argentina que requería de salarios altos para poder realizar las ventas de sus productos, y eso generaba una alianza en lo que son las clases antagónicas propiamente dichas en el capitalismo. Esto cambia radicalmente. El salario ahora, en un patrón de acumulación que tiene a la industria desplazada y subordinada al crecimiento de la valorización financiera, cumple un rol absolutamente distinto, y es un rol en el cual el salario hay que ajustarlo lo máximo posible, como lo es una mercancía, como lo es un stock cualquiera de una empresa, para poder obtener la mayor posibilidad de poder sobrevivir en el mercado ante la apertura comercial y este escenario de valorización financiera. Esto generó en la industria, además de ese proceso de desindustrialización, generó una concentración y centralización de capital muy importante, generó también una regresividad estructural de la industria que se empezó a orientar más hacia las ventajas comparativas, a la constelación de los recursos naturales y no tanto al crecimiento y la expansión de las industrias de mediana y alta tecnología, la industria pesada, que se había logrado impulsar en una medida bastante considerable en la última etapa de la ICI. Fíjense que el salario es muy significativo, la caída del salario en la dictadura militar para hacer bajar la distribución del ingreso. Y fíjense que en la década del 80, las variables que adquieren más relevancia para sostener esa reducción en la distribución del ingreso es el incipiente aumento de la desocupación y la subocupación como un problema estructural de la economía argentina. Acá tenemos las variables que lo muestran. Pasamos de tener desocupación de alrededor del 5 o 6% a tener en la década del 80 una tasa de desempleo y de subocupación en torno al 7%. Y esto va a adquirir todavía una profundización notable en la década del 90, cuando la explosión de la desocupación y la subocupación generan un problema que va a arrastrar fuertes implicancias en términos distributivos y en términos del nivel de pobreza e indigencia en la economía argentina. Que la tasa de desempleo llegue al 18% y la de subocupación al 16% implican que alrededor de un 40% de la clase trabajadora de la población económicamente activa tiene problemas de empleo. Porque la subocupación en este periodo es una subocupación que expresaba las changas a las que tenían por necesidad que adquirir los trabajadores que antes estaban en relación de dependencia. Y bueno, yo dejo acá y voy a dejar a Federico Pastrana.